Buenas tardes, mi nombre es Ángela Naranjo y soy de Segundo Servicios Hoteleros Paralelo A. En este pequeño video les quiero explicar acerca de los metaplasmos que normalmente la gente lo habla, lo dice, los más comunes. Así que nada, vamos a empezar. Ok, tenemos el primer metaplasmo que tenemos acerca de emprestar. Muchas personas tienen la manera de decir emprestar cuando la palabra correcta es prestar. Un ejemplo de eso tenemos, mamá, empréstame ese marcador, mamá, empréstame ese lápiz, o mamá, empréstame ese celular. Al menos esa palabra es común y es lo más escuchado, cuando no es correcta empréstame, sino más bien préstame. Tenemos también lo que es, que muchas personas lo dicen, y es enchuflar. Al menos siento que las personas cuando dicen ese tipo de palabras, enchuflar, que pertenece a un epéntesis, les explico un poco qué es un epéntesis, ¿ok? Epéntesis se denomina de esta forma a la adición de un fenoma en el interior de una palabra. Esto es la intercalación o adición de un segmento, en general vocálico, en una secuencia fonológica. Por ejemplo, como les dije, tenemos lo que es enchuflar, que la palabra no es enchuflar, es enchufar. Enchuflar o enchufar, como normalmente las personas lo dicen, es conectar algo a un interruptor o a una conexión. Por ejemplo, tenemos lo que es Daniela, ¿me puedes enchuflar el cargador? O Valentina, ¿me puedes enchuflar la extensión? Entonces, son palabras que normalmente las personas, la gente, lo dice, que es como la jerga de las personas de aquí. Entonces, cuando hay que también corregir cuáles son las palabras que están males y cómo se las dice. Okay, tenemos la siguiente que es paragoge, que les voy a explicar un breve resumen para que ustedes puedan entender un poco. Se denomina paragoge al metaplasmo, que consiste en agregar un fenoma o más etimológico o no. Por lo general, un vocal al final de una palabra. Tenemos lo que es hiciste o dijiste, cuando normalmente se le dice hiciste o dijiste. Ya muchas personas, creo que la mayoría ha escuchado ese tipo de palabras, y creo que en cada uno a veces se nos sale y sabemos decir hiciste la tarea, o por ejemplo tenemos oye, tú dijiste algo, termina en S, aumenta la S cuando no es así, sino es en vez de decir hiciste, es hiciste, termina en E, hiciste, o dijiste y termina en E, más no en S. Tenemos otra acerca del aféresis. Tenemos que aféresis es un fenómeno lingüístico que consiste en la supresión de una letra, aunque también puede ser una sílaba completa al principio de una palabra. Creo que esa es la mayoría de personas, la mayoría, y puedo asegurar que la mayoría de personas no completan las palabras y dicen amá o apá o Lupe. Entonces tenemos varias, o sea, no tenemos varias, sino hay personas que dicen de esa manera, o al menos como nosotros, como jóvenes, como niños, como chicos, como hijos, le decimos, apá, ayer me dijeron esto, o amá, ya voy. Entonces tienen la manera de decir así, que en ese caso está mal, está incorrecto, cuando la palabra correcta es decir papá, mamá, y Lupes es Guadalupe. Ya siento que, al menos en los nombres, sí es muy escuchado que el nombre de la persona lo cortan, lo achican, se puede decir de esa manera, cuando está incorrecto. Y en vez de decir las palabras cortas, las palabras que están recortadas, se puede decir de esa manera, que han eliminado, pueden decir la palabra correcta. En vez de decir Lupe, Guadalupe, en vez de decir Fina, Josefina. Siento que eso ya hay que ir cambiando un poco. Okay, hay otra que tenemos, síncopa, que es un proceso fonológico que consiste en suprimir fonemas en el interior de una palabra.
aunque ocurre normalmente al usar un lenguaje coloquial. Tenemos lo que es todavía y tenemos séptimo. Bueno, al menos eso siento que es ya equivocación de uno y nos damos cuenta en ese momento. Por ejemplo, decimos, todavía no está la comida, o todavía no voy a salir, o todavía me falta. Entonces ya siento que al rato uno reacciona y dice, ok, perdón, todavía. Cuando en sí la palabra correcta es todavía, más no todavía. O realmente decir adelante, es adelante. Hay personas en las cuales lo dicen de esa manera. Cuando está mal, en vez de decir, cuando dicen séptimo, y es séptimo. Se siento que esos son errores, pero que pocas personas lo cometen, pero se dan cuenta en ese mismo momento. O sea, al momento para poder corregir el error que están diciendo, al momento de decir la palabra. Tenemos lo que es apócope, que consiste en la pérdida o desaparición de uno o varios fonemas o sílabas al final de una palabra. Tenemos bici, tenemos pame, tenemos edu, tenemos foto. Son palabras que la mayoría de las personas lo dicen, como anteriormente lo he comentado. Varias personas lo han dicho, varias personas, y creo que hasta uno de nosotros, en vez decimos, por ejemplo, yo mañana voy a andar en bici. O, oye, Edu, tal cosa. Pame, ¿será que puedes acompañarme a tal lado? Entonces son cositas que nosotros como personas, como seres humanos, lo decimos. O sea, para nosotros es normal. Pero para el lenguaje está incorrecto. Por ejemplo, en bici, obviamente las personas saben que es bicicleta. Edu, Eduardo, Pame, Pamela, porque la misma palabra lo dice. Entonces es la desaparición o la pérdida, como dice, de las sílabas, de las últimas sílabas de la palabra. Entonces sí hay cositas que las cuales tenemos que corregirlas, tenemos que mejorarlas y darnos cuenta para no volverlas a hacer. Y por último tenemos la metátesis, que nos habla que es el metaplasmo que produce cuando los sonidos cambian de lugar dentro de una palabra, atraído o repelido unos por otros. Ok, hay palabras en las cuales la hemos dicho como también no. Como yo dije en la parte de que es en la síncopa, que hay palabras en las cuales, por ejemplo, tenemos en la síncopa, que es alante, todavía, séptimo. Tenemos esas palabras que al momento de decirlas, nosotros mismos sabemos que nos hemos equivocado y lo decimos ya correctamente. Lo mismo es en metátesis. Hay palabras en las cuales lo decimos, pero también nos damos cuenta del error al momento. Entonces pedimos disculpas, pedimos perdón y lo volvemos a decir, pero ya correctamente, como realmente es la palabra. Tenemos, por ejemplo, tenemos lo que siéntense, que muchas personas lo utilizan, y es siéntense, más no siéntense, terminando en N. Por esa parte está incorrecto, es siéntense. Tenemos lo que es delen. Ya, a pesar que delen siento que tiene como dos significados. Delen es como que vamos, vamos. Pero también hay otro que es en delen, tenemos denle, o sea, de dar. Y tenemos lo que es Graviel, es un nombre que nos hemos equivocado, por ahí se nos traba un poco la lengua y decimos Graviel, o otro nombre en la cual sin querer lo decimos mal. No es porque queramos, sino porque lo decimos mal. Pero hay personas en las cuales sí lo dicen porque tal vez ellos piensan que está bien, que está correcto, pero no. Pues les digo, tenemos lo que es siéntense, que es incorrecto y es siéntense. Tenemos lo que es Graviel, que lo correcto es Gabriel. Tenemos lo que es delen, que obviamente tiene dos significados, dos sinónimos. Entonces, pero delen es como denle, o delen es de dar, como les dije, y delen es como que vamos, tú puedes, como de ánimos. Hay de dos maneras. Entonces está el de naide, que es nadie, pero sin querer algunos le dicen naide. Entonces, hay palabras, por ejemplo, naide, hay palabras que
todavía, o cosas así, amapa, que es creo que es lo primero que saben decir a veces los bebés. Entonces nada.